Buenos días compañeros y profesora, nuestra síntesis sobre el libro La venganza de la geografía corresponde al capítulo Bookdale, México y la gran estrategia. Los integrantes son Andrés Orozco, Henry Rodríguez y Jorge Cerdas. El capítulo inicia afirmando la importancia de la Escuela de los Anales fundada en el año de 1929 por Lucien Faubourg y Marc Black. El principal protagonista de este primer punto es el famoso Fernand Boutelle. Este insigne personaje incluyó la naturaleza al estudio histórico en una de sus importantes obras denominada El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, lo que dio pie no solo al enriquecimiento de la disciplina de la historia como tal, sino que ayudó a que la geografía ocupara nuevamente un lugar importante en el contexto académico. A través de su obra, Boutelle expresa que las fuerzas inalterables del entorno llevan a tendencias de carácter histórico que se extienden durante décadas o incluso siglos. Esto lleva a la consideración de que los hechos políticos y eventos como las guerras regionales son prácticamente predestinadas, producto de secuelas de otros eventos que se dieron en la historia. En el capítulo se resalta cuán engañados nos encontramos al creer que nosotros poseemos el control absoluto de nuestro destino y cómo, a través de Boutelle, nos damos cuenta de que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que existen para de esta forma poder influir. En otras palabras, no se puede pretender creer que actualmente la humanidad fácilmente puede dirigir todo y controlarlo a su antojo, sino que para que esto suceda se debe conocer las limitaciones que se han formado a través de la historia, y una vez se conozcan ya se puede influir sobre ellas. En este primer punto se considera parte del enfoque de la obra de Boutelle, pues no es solamente un texto que abarca personajes individuales, sino más bien posee un notorio enfoque social, hecho que lleva a una fuerte comparación con la realidad actual en un planeta superpoblado, donde por ejemplo el cambio climático es algo que nos compete a todos y todas. Boutelle enmarca tres términos elementales que son la base de su percepción de la historia. En primera instancia se encuentra la longue durée, que es la larga duración, y se refiere a un tiempo geográfico de cambio lento, tanto así que es apenas perceptible. Luego se encuentran las llamadas conjoncture, la coyuntura, que son los ciclos intermedios, abarca economía, política, sociedad, etc. Ambos conceptos son la base del desarrollo de la vida humana. Y finalmente se encuentra la l'histoire événementielle, es decir, la historia de los eventos, que son los eventos diarios, como por ejemplo en un contexto actual las noticias del día a día. Finalmente, se enmarca la complejidad de realizar suposiciones en lo que refiere al desarrollo geopolítico, tomando en cuenta la cantidad de factores que pueden aparecer en el tiempo. Muy bien, como un segundo punto que se desarrolló a lo largo de la lectura está relacionado con el conflicto y la participación de Estados Unidos en las guerras llevadas a cabo en Afganistán, y en otros países del Oriente Medio. Entre las principales ideas mencionadas destacan las siguientes. Primeramente, el cuestionamiento que se realiza entre las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos, enfrentándose a conflictos como lo son las guerras de Oriente Medio y dejando de lado problemáticas que están más cercanas a su frontera, como lo es el conflicto limítrofe con México, que mi compañero profundizará más adelante. Del mismo modo se menciona en esta lectura que China será el principal adversario militar que tendrá Estados Unidos, ya que mientras este país gasta sus recursos en guerras que no llegan a nada, China se hace cada vez más fuerte, adquiriendo tecnología militar de última generación. De modo que se indica que Estados Unidos se enfrenta a tres dilemas geopolíticos primordiales. Primero, un caótico corazón continental euroasiático en Oriente Medio. Luego, una supremacía china arrolladora y en alza. Y por último, un Estado mexicano con graves problemas. Otro tema que se pone en discusión es la posibilidad, el riesgo y las repercusiones que existe al Estados Unidos retirarse de estos conflictos en Oriente Medio, y se suponen algunas teorías que podrían suceder, dentro de las que se encuentran, primeramente, que las figuras de los líderes en los grupos terroristas como Al-Qaeda, ante la retirada estadounidense, quedaría frente al mundo como victoriosos vencedores.
Del mismo modo que Afganistán se convertiría en un estado talibán radicalizado bajo la tutela de un servicio de inteligencia pakistaní. Y por otro lado, algo interesante, que es el qué ocurriría con la reputación estadounidense si este se llega a retirar de estos territorios precipitadamente. Sería un acto de irresponsabilidad, ya que al invadir estos lugares se ha adquirido algunos intereses sustanciales y que posiblemente lo mejor habría sido no meterse en las problemáticas de estos países. Del mismo modo, se hace una pequeña comparación con respecto a los conflictos ocurridos en la antigüedad, como lo fueron la decadencia de Venecia en el siglo V y también la revuelta de los cipayos contra la colonización británica de la India en 1857 y 1858, donde se hace una comparación a la situación que afronta Estados Unidos con respecto a las luchas en Irak, las cuales podrían llevarlo al fracaso. También, a medida de comparación, se señala lo ocurrido con el Imperio Romano, el cual desplegó sus tropas en todo el Mediterráneo y por esto le perdieron el miedo y el respeto que éste tenía. Y por ende, a la hora de que los pueblos de la frontera se unieron en confederaciones para desafiar a Roma, este no pudo contenerlos. Del mismo modo se hace la comparación de Estados Unidos, donde el ejército lucha en lugares lejanos, donde se le está perdiendo el miedo a la gran potencia que era. Y por ende, este país debe plantearse una gran estrategia para restituir su posición como potencia mundial. Seguido con esto, la lectura entra de lleno con el gran problema que tiene Estados Unidos al sureste, en la región de la frontera con México, que abordará mi compañero Andrés. El principal dilema que se plantea en la lectura respecto al conflicto de Estados Unidos-México es la poca importancia que los estadounidenses le dan a los mexicanos, planteando la pregunta de cuánto se hubiera prosperado si el dinero que se invirtió en Irak y Afganistán se hubiera invertido en el país vecino, ya que el país azteca cuenta con gran peligrosidad de violencia. El historiador David Kenney señala que Estados Unidos y México presentan la renta con más diferencia entre países vecinos del mundo, puesto que los estadounidenses tienen 9 veces más el Producto Interior Bruto que los mexicanos. Agregado a este problema económico abismal, se unen los movimientos migratorios por parte de los mexicanos, que conforman una gran parte de la demografía de su país vecino y que este número se espera aumente con el pasar de los años. Lo que parece no entender Estados Unidos es que lo que suceda en el país azteca tendría más repercusiones que lo que pasa en Irak o Afganistán. Los crecientes carteles de drogas mexicanos podrían definir el verdadero destino de los estadounidenses. El hecho de que México no posea una unidad geográfica solo agrava la situación, puesto que la mayor cantidad de homicidios en el mundo relacionados con el negocio de las drogas ocurrieron en 6 de los 32 estados mexicanos, y la mayoría ubicados al norte. Este hecho solo habla más de la ruptura geográfica de este país. Sin la ofensiva militar puesta en práctica por el presidente Felipe Calderón en 2006 para pausar los carteles de droga, puede que se pierda el control del norte y repercuta en graves consecuencias para Estados Unidos, puesto que compartirían su frontera de casi 3.200 kilómetros con un narcoestado que amenaza su estabilidad. A esto se le suma lo expuesto por Huntington, de que Estados Unidos se estaría convirtiendo en una nación de migrantes, donde México estaría reconquistando demográficamente zonas que su país vecino le habían arrebatado en la década de 1830 y 1840, desdibujando de esta manera los límites mexicanos y estadounidenses.